con nuestra serie Deleítate en Jehová, basado en el Salmo 37. Hemos estado hablando de este salmo a partir de la semana pasada. Deleítate, y hoy vamos a hablar acerca del versículo 5, Salmo 37, 5, que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Díganlo conmigo: encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Es un versículo muy fácil para memorizar. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Estamos hablando de este Salmo 37, hermanos, que es un salmo muy buscado, es un salmo muy socorrido por aquellos que buscan soluciones rápidas, soluciones favorables para sus vidas, tratando muchas veces de justificar que el Señor está prácticamente obligado a cumplir nuestros deseos, o de cuidarnos, o bendecirnos, y muchas veces con la bandera de que Dios concederá todas las peticiones de tu corazón. Mucha gente lo toma y lo repite casi como una mantra, como algo de buena suerte o palabras mágicas. Sin embargo, como vimos la semana pasada, las bendiciones de Dios no se activan en nuestras vidas de esa manera. Ni Dios está obligado a bendecirnos bajo nuestras propias condiciones, ni bajo nuestra propia manera de vivir. Las bendiciones de Dios están reservadas para quienes siguen sus pasos, para quienes están dispuestos a obedecer sus condiciones, y estas condiciones nos las indica este Salmo 37, y son las mismas que se repiten a lo largo de toda la Biblia. Lo vimos la semana pasada, los versículos 3 y 4. Confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra, te apacentarás de la verdad, deleítate a sí mismo en Jehová. Y entonces la conclusión de esto es que Él concederá las peticiones de tu corazón. Son 5 condiciones que pone aquí el salmista. Número 1, confiar en el Señor, tener plena confianza. Esto es desarrollar una vida de fe, y la fe solamente llega escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Tenemos que aprender a hacer el bien, no como nos enseñó el mundo el concepto de bien, sino como nos enseña el Señor lo que es hacer el bien, porque humanamente nos gusta hacer el bien, pero le hacemos bien a la gente que nos cae bien, a la gente que no nos hizo daño, a la gente que quizás podemos recibir o esperar un favor posterior de esa persona. Es muy fácil hacer el bien así, pero el camino del Señor es otro. El Señor nos manda a hacerle el bien a aquellos que nos ofendieron. El Señor nos llama a portarnos bien con aquellos que nos hicieron daño. El Señor nos llama a caminar la milla extra con aquellos que nos han oprimido y que nos han lastimado alguna vez. Ese es el concepto de hacer el bien en la Biblia. Nos dice que tenemos que habitar en la tierra. No habitar en la tierra del pecado, no habitar en la tierra ajena, extraña, sino en la tierra que el Señor nos dio, en la tierra prometida. Tenemos que apacentarnos de la verdad. De esto les hablaba con las verdades bíblicas, con las lecturas bíblicas. Apacentarnos quiere decir plácidamente, tranquilos, estar comiendo espiritualmente, disfrutando del alimento que el Señor nos da. Y tenemos que aprender a deleitarnos en Él. Estar aquí en este lugar, hermanos, tiene que ser un deleite para nosotros. Nadie tiene que venir aquí por obligación, nadie tiene que venir aquí regañado, nadie tiene que venir aquí porque va a haber menudo. Tenemos que venir aquí porque nos deleitamos en el Señor. El menudo vendrá por añadidura, pero estoy aquí porque me quiero deleitar en el Señor. Porque me gusta deleitarme mientras estamos orando, mientras estamos cantando, alabando al Señor, escuchando su palabra. Aún en los anuncios nos deleitamos en el Señor. Pero tengo que aprender
a tomarle ese gusto a deleitarme en el Señor. Tengo que aprender a deleitarme en el Señor aún entre semana, en el tiempo de varones, de mujeres, cuando hay alguna actividad, cuando nos reunimos a trabajar en el edificio, cuando hay venta de comida, cuando venimos a trabajar con los niños, en fin, en todo tiempo tenemos que aprender a deleitarnos, hermanos. No podemos pensar que la vida de la iglesia es un castigo o es aburrida o hay que lata, hay que ir porque el pastor está muele y muele que hay que ir a la reunión y hay que estar ahí, y el pastor ahí está ruegue y ruegue para que le vengan a ayudar. Ay, pues vamos a ayudarle al pastor para que ya se calle y no esté. No, así no funciona. Si no me deleito en lo que hago, si no me deleito en servir al Señor, si no me deleito en reunirme con la iglesia, hermanos, no funciona. Tengo que aprender a tomarle ese gusto, ese sabor, estar en la presencia de Dios. El salmista decía, una cosa he demandado al Señor, nada más: estar en su casa todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Antes, generaciones atrás, todos los días había culto. Todos los días en las iglesias había culto y la gente decía, ay, ¿no te hartas de estar todos los días? No, me gusta, lo disfruto, me encanta llegar de trabajo, prepararme, cambiarme la ropa mugrosa, vestirme bien, porque voy a ir a estar en la presencia de Dios. Ahora nos cuesta más trabajo hacerlo, pero estas son las condiciones que nos pide este salmo, hermanos, para poder disfrutar de la presencia de Dios. Este es el tipo de cristiano que sabe recibir las bendiciones del Señor, porque entiende que esas bendiciones vendrán para beneficio, no de nosotros directamente. Las bendiciones de Dios no son para nuestro beneficio directamente. Prendan las antenas, escuchen bien. Cuando Dios bendice, no es para nuestro propio provecho primero. Cuando Dios te da trabajo, cuando Dios te da una casa, cuando Dios te da hijos, cuando Dios te da nietos, cuando Dios te da un edificio, un templo, cuando Dios te da algo, no te lo da para tu propio beneficio primeramente. Siempre la bendición de Dios es para bendecir su obra primero. Todas las bendiciones de Dios tienen que ver con su obra, con su reino, con que su reino se establezca en la tierra. Y nosotros somos bendecidos a consecuencia del reino de Dios en la tierra. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Se entiende? Las bendiciones de Dios no llegan a un costal sin fondo. Dios nos está bendiciendo no solamente para que nosotros andemos desparramando las bendiciones por acá, por allá. Cuando Dios bendice es porque Él está interesado que su obra se establezca en el mundo, en la tierra. Y esto lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todas las bendiciones de Dios sobre la gente, sobre su pueblo, sobre las naciones, han sido para traer bendición primeramente al reino de Dios. Y después el pueblo también es bendecido. El Señor concederá las peticiones de nuestro corazón cuando estemos alineados a su propósito. Amén. Dios te va a contestar, sí, pero tienes que estar alineado en el propósito de Dios. Dios no te va a contestar solamente por tu linda cara. No, y estuvo que no le contestó a nadie. Ahora sí, ya están lindos, ya sonrieron. Dios no nos va a contestar solamente porque le estamos pide y pide y pide, o porque ya somos sus hijos, o porque ya creímos en Cristo Jesús. Dios no nos va a contestar solamente por eso. Dios nos va a contestar, Dios va a cumplir las peticiones de su corazón cuando nosotros estemos alineados al propósito de Dios. Dios nunca va a contestar peticiones que tienen que ver solamente con querer vivir de manera egoísta y sin aportar algo positivo para el reino de Dios. ¿Queda claro? Sí. Nuestra inspiración, por supuesto, son todos los personajes de la Biblia. Fueron grandemente bendecidos, muchísimos de ellos, todos. Pero en todos ellos siempre vemos primero un propósito para cumplir el plan de Dios sobre la tierra. Y después vienen las bendiciones materiales, inclusive físicas, sanidad, milagros, todo eso viene después. Primero viene el propósito del reino de Dios.
vemos una consecuencia de obedecer a Dios. Entendemos que los deseos de nuestro corazón deben estar primeramente ligados al reino de Dios. Todo lo que pedimos, todo lo que necesitamos, todo lo que quisiéramos lograr en esta vida, tenemos que preguntarnos primero qué reino es el que se va a beneficiar. ¿Mi propio reino o el reino de Dios? ¿Para quién estoy pidiendo? ¿Para mi reino? ¿Para solamente alimentar mi egoísmo, mi codicia, mi vanidad? ¿Para sentirme bien? ¿O estoy pidiendo porque quiero que se alimente primero el reino de Dios? Y como consecuencia Dios va a bendecir la obra de mis manos. Tengo que pensar, ¿para qué estoy pidiendo delante de Dios? ¿A qué reino quiero bendecir? ¿A qué reino quiero ayudar? Hablamos ya acerca de qué condiciones tienen que tener un corazón que desea que sus peticiones sean concedidas por el Señor. Ahora vamos a ver de qué manera podemos deleitarnos en el Señor para que nuestros caminos sean dirigidos por Él. Digan otra vez el versículo conmigo. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Al hablar de caminos, hablamos de todas las decisiones que vamos tomando durante nuestra vida, hermanos. Al final, cada una de esas decisiones nos van a conducir a cierto destino. Este versículo nos habla de que estos caminos, de que estas decisiones son puestas en las manos de Dios. Y nos habla de cómo podemos ser exitosos si confiamos en el Señor y dejamos que Él haga las cosas a su manera. Él hará, no nosotros. Él es el que va a hacer las cosas. Nadie sale de su casa en su sano juicio. Nadie sale de su casa, se sube al carro o se pone en la parada del autobús sin saber a dónde va, sin saber cuál es su destino, a menos que ya te esté fallando un tornillo, ¿no? Pero tú no te subes al carro y te subes y empiezas a, ¿dónde vas? Pues no sé. Y nomás andas dando vueltas por acá, por allá. Nadie hace eso de manera racional, no es algo normal. Cada vez que salimos de casa, ya tenemos en mente hacia dónde vamos. Debemos de conocer el camino, si es que ya es un camino que recorremos todos los días. Si es un camino que no conocemos, vamos a un lugar, a un destino que no conocemos. Bueno, ahora gracias a Dios ya tenemos el GPS en el teléfono, ponemos la dirección y esta vocecita nos va diciendo, ahora dale vuelta a la derecha, y ahora síguete 5 millas, y ahora dale a la izquierda, y ahora métete por ese, ya te equivocaste, regrésate, y así te trae. Pero ya está marcado un destino, sabes a dónde vas y el GPS te está guiando. Antes del GPS teníamos lo que se llamaban los mapas de Thomas Guide. No sé si alguien los usó alguna vez. El Thomas Guide eran los mapas. Con esos mapas recorrí todo el área de Los Ángeles, entregando paquetes, era yo, delivery. A puro Thomas Guide, mano. ¿Qué GPS? No, hombre, a puro Thomas Guide. Y Carla, chiquita, me ayudaba a poner las stickercitos donde tenía yo que ir. Así es que ya sabemos a dónde vamos. Hay un camino, hay un destino. Aun cuando te mueves dentro de tu misma casa, estás sentado en la sala, te da hambre, te levantas y caminas hacia la cocina directamente a buscar algo de comer. Sabes a dónde vas, sabes dónde está la cocina. Te levantas y vas directamente a la cocina. Nadie en su sano juicio, antes de ir a la cocina por algo de comer, se va y le da un recorrido a todas las recámaras y pasa por el baño y luego se baja al basement y ya luego regresa a la cocina. Nadie hace eso a menos que ya no le esté subiendo el agua al tinaco. Pero en su sano juicio todos, estás sentado aquí, la cocina está acá, te levantas, caminas y el destino está aquí. Sabes a dónde vas, sabes hacia dónde te estás dirigiendo. Todos los que venimos hoy aquí en la mañana, saliste en la mañana de tu carro, lo prendiste y sabes la ruta para llegar acá.
No te fuiste a dar una vuelta ya por Granger y luego por Mishawaka y le fuiste a dar por Osceola y luego regresaste por el 20 y ya te viniste para acá, si vives a 3 cuadras de aquí. A menos que la cosa ya no esté tan bien ahí. Todos tenemos todos los días caminos y destinos. Sin embargo, hermanos, cuando se trata de nuestra vida, que es el camino principal por el que transitamos todos los días, nuestra propia vida, mucha gente no sabe a ciencia cierta cuál es su destino final. No sabe a dónde va, no sabe hacia dónde se dirige. Es como si se subieran al carro y empiezan a manejar sin rumbo, dando vueltas, solamente gastando gasolina, tiempo, recursos, esfuerzo, cansancio, sin ningún sentido. Esa es la vida de mucha gente, hermanos, de muchos cristianos, que es lo peor. No hay destino en sus caminos. Solo se levantan todos los días a trabajar, a comer, a dormir, a ver televisión, en algunas ocasiones venir a la iglesia, pero no hay un propósito bien definido. No hay un destino marcado en sus vidas. Y lo peor es que van vagando de esa manera y cuando te das cuenta los años se fueron rapidísimo. Y cuando te das cuenta dices, ¿qué hice con mi vida? Llegué a los 50, llegué a los 60. ¿Qué hice con mi vida? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? A mí me entra la angustia cuando platico con muchachos de 15, 16, 17 años y digo, ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida? Y no saben. No tienen una idea clara. No han definido cuál va a ser el destino. No saben qué camino es el que van a tomar en su vida. Ay, cómo se vaya ofreciendo. Ay, cómo vaya pidiendo. Hermanos, muchísima gente vive así. Y muchísimos cristianos estamos metidos también en esa misma dinámica. Piensen tantito ahorita. Ya tienes 15, 20, 30, 50, 60 años quizás o más. ¿Cuál es el destino de tu vida? ¿Hacia dónde vas? Como cristiano, decir, la vida eterna, sí, ya sé que vamos todos a la vida eterna, pero mientras llegamos a la vida eterna, ¿cuál es tu destino aquí? ¿Cuál es el camino que Dios te trazó? ¿Sobre qué camino estás caminando? ¿Te levantas todos los días? ¿A dónde vas? Al trabajo, sí, ya sé que al trabajo. Pero en tu vida personal, ¿a dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges todos los días? Muchos adultos ya, en edad adulta, madura, decimos, si volviera yo a tener 16, 17, 18 años, ahora yo mi vida la haría de esta manera, tomaría el rumbo por acá, a lo mejor podría ir a la universidad, a lo mejor podría estudiar, a lo mejor me dedicaría a otra cosa, a lo mejor inclusive escogería otra pareja que la que tengo, no sé. Pero mucha gente piensa eso, si yo pudiera regresar. Platicaba yo esta semana con un varón de aquí de la iglesia y me decía, por más que le digo a mi hijo que vaya a la escuela y que estudie, no quiere estudiar. Si yo pudiera, dice, si yo pudiera regresar el tiempo para poder tener la oportunidad de ir a una universidad, de ir a estudiar, lo haría y mi vida sería diferente. ¿Por qué muchas veces nosotros, hermanos, como cristianos o nuestros hijos, no tenemos nuestro destino claro? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Cada quien conteste la pregunta, ¿a dónde vas? Si te preguntan ahorita, ¿cuál es el destino de tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Sabes a dónde vas o nomás estás caminando por caminar? Nomás estás en modo de sobrevivencia, de supervivencia. No sé ni a dónde voy, no sé ni lo que estoy haciendo, pero todos los días me levanto y eso sí, acabo bien cansado todo el día de trabajar. Déjenme decirles 3 clases de caminos a los que nos podemos enfrentar o nos enfrentamos todos los días. ¿Y cómo aplicamos este versículo que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará? Son 3 tiempos de este versículo. Encomendar primero el camino al Señor, confiar en el Señor y dejar que el Señor obre en ese camino. La primera clase de caminos que nos encontramos, hermanos, es el camino inesperado, un camino inesperado, pero un camino dirigido por Dios. Este siempre va a ser el mejor camino que nos puede tocar en la vida. No todos estamos listos para ir por este camino. Ojo, déjenme darles 2 ejemplos en la Biblia de este camino. ¿Se acuerdan de Abraham?
Abraham dice en Génesis 12:1, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. No le dio destino, no le dio dirección, solamente le dijo, levántate y empieza a caminar. Abraham no escogió este camino. No fue algo que nació del corazón de Abraham. No fue algo que a él se le ocurrió junto con su esposa. Oye, ¿qué tal si nos vamos al norte? ¿Qué tal si cruzamos el río? ¿Qué tal si cruzamos el desierto y nos vamos al norte? Vámonos allá, allá está la prima, y dice la prima que nos recibe. Hijo, y cuando llegas la cara de la prima, ¿qué haces aquí? Pues dijiste que me recibías, prima. ¡Ay! Abraham no escogió el camino. Abraham no escogió irse. Él estaba muy a gusto. Él vivía en Harán, en la tierra de Ur de los Caldeos, en la Mesopotamia, hermanos. Era la civilización, la crema de las sociedades en aquel entonces, hace 5,000 años. Era el paraíso prácticamente, era una civilización muy avanzada, muy educada, había mucho dinero. Abraham era un hombre de mucho dinero, Abraham era un empresario, era un ganadero, tenía muchos bienes, tenía mucho dinero Abraham. Él estaba muy a gusto en la ciudad de Harán. Él no tenía planes de moverse, él estaba muy a gusto, pero vino la orden de parte de Dios. Y le dijo, levántate y vete a donde yo te voy a mostrar. Ese es el camino que tú no escoges. Ese es el camino que Dios te dice, ese es el camino que Dios te habla, porque tiene un propósito más grande para tu vida. Dios le iba a indicar cuál era el destino. Así es que, como este camino estaba ordenado y dirigido por Dios, Abraham se sube a su carro y agarra carretera, sin saber en ese momento dónde iba. Sabía que en su corazón Dios estaba guiándole. Tenía la seguridad de que Dios le iba a indicar el camino. Muchos cristianos, hermanos, hemos tomado caminos así en la vida. Muchos, siguiendo una orden de Dios, pero en la confianza de que Dios guiará nuestros pasos porque estamos en su voluntad. Ahora, no puedes decir que Dios te guió cuando no estás caminando en su voluntad. Acuérdense de las 5 condiciones que hay. Si estás dentro de esas 5 condiciones, entonces Dios va a hablar a tu vida y te puede mostrar caminos diferentes. Una es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros agarramos por nuestra cuenta, y otra cuando Dios nos habla, cuando Dios nos lleva. Son los requisitos que vamos teniendo en Él. Vamos confiando en Él. Vamos haciendo el bien, estamos dentro de la tierra que Dios nos dio. Además de caminos, nos apartamos de esos caminos de maldad, nos apacentamos en la verdad de Dios y nos vamos deleitando en el Señor. No es lo mismo que salir sin sentido, dando palos de ciego por todos lados y cometiendo 1000 errores. Abraham encomendó a Jehová su camino, Abraham confió en lo que Dios le había dicho y el Señor hizo el destino final. Génesis 12:5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, ven, tenía bienes, tenía mucho dinero, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Confía en Dios y Él hará. Confía en Dios y Él hará. Ahora, este versículo 5 es el resumen. Se dedican varios capítulos a relatar cómo fue ese camino hasta llegar a la tierra de Canaán, al destino. No fue nada fácil, hermanos, para Abraham. No fue nada fácil. Tuvieron muchos obstáculos. Abraham cometió muchos errores, se equivocó, tomó malas decisiones, pero a pesar de eso fue respaldado por Dios. Tuvo que pagar las consecuencias de sus errores, por supuesto. Pero Abraham no estaba caminando su propio camino. No era como dice el poema de Amado Nervo, una frase que usan mucho los motivadores actualmente. Abraham no fue el arquitecto de su propio destino. El destino de Abraham había sido elegido por Dios. Y Dios le había dicho por dónde tenía que caminar. Abraham supo confiar en Dios. Dios hizo que el plan se cumpliera en su vida. Esta es la gran diferencia, hermanos.
de seguir nuestro propio camino, muchas veces sin sentido ni propósito, más que sobrevivir a este mundo y de seguir un camino ordenado por Dios. Dios te puede dar un camino, sí. Dios te puede dar una orden, sí. Y de hecho es lo ideal que todos como cristianos le pidamos al Señor: Señor, ¿qué camino quieres que yo camine? ¿Hacia dónde quieres que yo camine? No quiero caminar por donde yo me da la gana. No quiero agarrar mi propio destino. Yo no quiero ser el arquitecto de mi propio destino. Respeto mucho al señor Amado Nervo y muy bonitas sus poesías, pero yo no quiero ser el arquitecto. Voy a fracasar. La voy a regar. Yo prefiero que Dios sea el que dirija mi camino. Yo prefiero que sea Dios el que me diga: mira, vente por acá. Porque no se trata, hermanos, escuchen por favor esto bien. No se trata de que yo tengo mi camino y quiero que Dios se acople a mi camino. No es que yo ya decidí el camino por el que voy a caminar y ahora quiero forzar a Dios a que Él me bendiga en mi camino. No se trata de eso. Se trata de que Dios me está ofreciendo un camino alterno. Dios me está diciendo: el camino por el que vas, te vas a ir al infierno. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios dice: yo te ofrezco otro camino. Entonces, no se trata de querer forzar a Dios a mi camino. Se trata yo de salirme de mi camino y desviarme y meterme al camino de Dios. Ese es más seguro. Ese es más seguro para todos nosotros. Muchísima gente que simpatiza con la iglesia pide oración y pide esto y ayuda y apoyo y todo eso, pero quieren forzar a Dios a su camino. No quieren renunciar a su pecado, no quieren renunciar a su manera de vivir, no quieren renunciar a todo lo que les ha llevado por ese camino. Quieren seguir viviendo en ese mismo camino, pero quieren las bendiciones de Dios. No se puede, no se puede. No se puede, porque Dios no envía bendiciones a caminos que son caminos de muerte. Dios no lo puede hacer, no porque no pueda, es porque va en contra de su misma santidad. Dios bendice cuando hay un camino de bendición. Dios bendice nuestro camino cuando mi camino está caminado y alineado a los principios de Dios. Entonces Dios bendice. Entonces Dios derrama bendición hasta que sobreabunda. Entonces Dios manda todas las añadiduras, porque yo estoy caminando en el camino que Dios me marca. ¿Cuántos dicen amén? Abraham caminó por ese camino y ese camino le representó muchísimos obstáculos, tropiezos, pero Abraham se supo levantar de cada uno de esos errores. Nuestro camino, hermanos, no está exento de tropiezos. Nuestro camino en el Señor no está exento de problemas, no está exento de angustias, no está exento inclusive de atravesar por el valle de sombra de muerte. No está exento de que caigamos alguna vez en pecado, no está exento de que nos tropecemos. No, el Señor nunca dijo eso. Lo que sí dijo es que, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Lo que sí dijo es que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que sí dijo es: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. No me dijo que no me voy a caer. Jesús me dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No me voy a escapar, me voy a tropezar, me voy a caer, pero me tengo que levantar. 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor le levantará. Esa es la diferencia del camino del Señor. Esa es la diferencia cuando mi vida está ubicada con un destino que sabe que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi destino? ¿Hacia dónde voy? Hacia la voluntad de Dios. Ese es mi destino todos los días. Tengo que trabajar, tengo que comer, me divierto, tengo mis tiempos de descanso, de esparcimiento, tengo mi casita, tengo mi carrito, pero yo sé y no pierdo de vista mi destino final, que es la presencia de Dios. Esta es la gran diferencia, hermanos, de seguir nuestro propio camino, muchas veces sin sentido ni propósito, más que solamente sobrevivir en este mundo o seguir en el camino ordenado por Dios. Otro ejemplo es el de Felipe el Evangelista, ¿se acuerdan?
En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 12, dice: cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, un mago que hacía artes y que encantaba a la gente y que les gustaba mucho, pero se convirtió este hombre Simón, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Y este hombre Simón estaba atónito, estaba asombrado de lo que estaba pasando. El ministerio de Felipe el evangelista, no es el apóstol, es un evangelista. Felipe está en la ciudad de Samaria, salió de Jerusalén, él era de Jerusalén originario, y sale enviado por el Señor y se va a predicar a Samaria. Hermanos, su ministerio estaba en el apogeo. Era el sueño de todo pastor, de todo predicador, de todo evangelista. Toda la ciudad salía alrededor de él. Se juntaban cientos de personas, quizás miles alrededor de Felipe, y predicaba. Y se sanaban enfermos y salían corriendo demonios y se hacían muchas señales y milagros por la predicación de este hombre llamado Felipe. Su ministerio estaba en lo máximo, hermanos. La gente lo veía en la calle, se le juntaba gente como este hombre Simón, que era un hombre importante en la ciudad, era mago, era un hechicero y con sus artes dice que deslumbraba a toda la gente, pero este mismo hombre creyó en Jesús y se convirtió y se bautizó. El ministerio de Felipe estaba en lo más grande, estaba en los cuernos de la luna Felipe en su ministerio. Llegaron, inclusive, lo vinieron a visitar los meros. Estaba Felipe en todo, y cuando ve que van llegando Pedro y Juan a validar su ministerio, le cayeron los obispos, los meros, llegaron ahí a Samaria y dijeron: a ver, Felipe, ¿qué está pasando? No, pues miren todo lo que Dios está haciendo acá. Y Pedro y Juan oraron por la gente y el Espíritu Santo se derramó. Bueno, vino un avivamiento en Samaria tremendo. En medio de ese avivamiento, cuando el ministerio de Felipe está en lo más alto, cuando toda la gente, ahí va Felipe, y se estaba haciendo famoso Felipe y estaba ganando mucho prestigio en Samaria, en ese momento grandioso, de forma repentina el Señor lo manda por otro camino, y al igual que Abraham, no le revela el destino, solamente le dice, versículo 26, estamos en Hechos 8, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén. Y ¿sabes qué, Felipe? Es un camino desierto. No están las multitudes de Samaria. No van contigo Pedro ni Juan, ni siquiera el mago Simón que se convirtió y se bautizó. En lo más grande de su ministerio, Felipe, Dios lo manda por un camino desierto. No hay nada, no hay nada. Y dice la Biblia que Felipe se levantó y fue. Ese es un camino marcado por Dios. Ese es un camino indicado por Dios. No fue que a Felipe se le ocurrió: a ver, me voy a ir por el camino acá, es un camino, no hay nada, está desierto, todo polvoriento, hay puros cactus y puras serpientes. Oye, a ver, voy a darme una vuelta a ver qué hay. No, a Felipe no se le ocurrió. A nadie en su sano juicio se le hubiera ocurrido. A nadie. A menos que haya sido una orden dada por parte de Dios. Así es que la indicación fue: ve hacia el sur. No se habla de una ciudad donde ir a predicar. No se le habla de una multitud a la que tiene que ir a ministrar, sino de un camino desierto. Hermanos, cuando Dios hace cosas como estas, al parecer no tienen sentido. Muchas veces nosotros hemos decidido tomar el camino desierto, impulsados porque alguien nos dijo que ahí nos iba a ir mejor, que ahí pagaban mejor, que ahí íbamos a encontrar al verdadero amor, que ahí nos íbamos a hacer ricos, que ahí íbamos a vivir más placenteramente. Pero hay una diferencia muy grande cuando vamos a caminos desiertos guiados
por nuestra codicia o por nuestro egoísmo sin tomar en cuenta a Dios, es muy diferente que cuando vamos por esos caminos desiertos, porque Dios tenía un propósito para nosotros. ¿Se entiende, hermanos? Muchos nos hemos metido en caminos que son berenjenales y puros espinos y cardos. No digamos que, ay, es que Dios me puso. No, no, no. Tú te pusiste. Nadie te mandó ahí. Tú decidiste ir porque el primo te dijo que ahí la cosa estaba buena. Tú decidiste ir porque te dijeron que ahí vas a encontrar el verdadero amor y te fuiste a meter ahí a esas fiestas y a esas reuniones de perdición porque te dijeron que ahí vas a encontrar al hombre o la mujer de tu vida. Y ya que lo encontraste y dices, a la torre en la que me metí. Dios, ¿por qué me trajiste? No, 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 Dios no te trajo. Tú te metiste ahí. Cuando Dios dice camina por ese camino desierto, es porque Dios ya tiene un propósito especial que se va a cumplir en nuestra vida. Felipe no fue a buscar fortuna, no fue siguiendo a sus amigos. Felipe fue siguiendo una orden de parte de Dios. Encomendó a Jehová su camino, confió en él y el Señor hizo la obra para que el evangelio fuera sembrado en un hombre, en uno, no en multitudes. En uno. Pero ese hombre se encargó de que el evangelio llegara al continente africano. Ese eunuco, ese etíope, y ya les he platicado esto en alguna predicación, fue el medio que Dios usó para que el evangelio llegara al continente africano. Y hasta el día de hoy, el país de Etiopía es el más evangelizado de todo el continente africano. Porque cuando Dios le dijo a Felipe, levántate y vete por ese camino desierto, ya había un destino, ya había un propósito. Y Felipe obedeció. Entonces Felipe, dice el versículo 35, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura con este hombre, le anunció el evangelio de Jesús. Siguiendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero fíjense lo que dice al final del versículo. ¿Qué dice? El eunuco. No se trataba del camino de Felipe. No se trataba del camino desierto al que Dios mandó a Felipe. Se trataba del camino del eunuco. Se trataba del camino de alguien más. Porque muchas veces Dios nos va a poner en incomodidad a nosotros, hermanos, porque Él quiere que el camino de alguien más se convierta en un camino de gozo, se convierta en un camino de bendición, se convierte en el camino con un destino nuevo. Cuando confiamos en el Señor, hermanos, cuando encomendamos al Señor nuestros caminos todos los días y aprendemos a confiar en Él y dejamos que Él obre, nuestros caminos, por los caminos que andamos, van a traer gozo al camino de alguien más. Amén. Que nuestro gozo, hermanos, que nuestro camino traiga gozo al camino de alguien más. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer con esa persona. No sabemos, no esperes estar delante de multitudes para predicar. Háblale a una persona. Háblale a ese que lo ves todos los días y que te encuentras con él y que sabes que está triste pasando por algo. Alégrale su camino. Enséñale tu camino, muéstrale tu camino. Dile, mira, este es mi camino, mano. Y yo también a veces paso situaciones difíciles, pero hay un destino que se llama la voluntad de Dios. Y yo quiero que tú camines junto conmigo. Quizás Dios nos puso en ese camino desierto. ¿Y por qué estoy en este trabajo? No me gusta. Este manager, trabajar, y ahí está, ya no quiero llegar y me paro tarde. Es un camino desierto. Es un camino desierto, pero ¿y si Dios te puso ahí? Porque quiere que bendigas el camino de alguien más. Dejemos de renegar. Dejemos de renegar. Dejemos de pelearnos contra Dios.
Dios le dijo a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cuántas veces hemos peleado en contra de la voluntad de Dios? Ay, ¿por qué Dios me trajo aquí? Ay, ¿por qué Dios me llevó allá? Porque Dios quiere que bendigas el camino de alguien más. No te sientas Jonásitos. Otra clase de camino es el camino donde no sabemos qué hacer, el camino de las decisiones. Como dijimos, los caminos de la vida no solamente son los destinos a los que vamos, sino también las decisiones que tomamos todos los días. A lo largo de nuestras vidas, hermanos, nos encontramos con decisiones muy difíciles, decisiones que van a afectar nuestro futuro, el futuro de nuestras familias. En esos momentos también aplica el mismo versículo de este salmo. Encomienda a Jehová tus decisiones, confía en Él y Él hará. Muchos ejemplos en la Biblia, les doy uno nada más. El rey Josafat nos cuenta segunda de Crónicas 20, versículo 2. Acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat de que se estaban armando los amonitas y los moabitas, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están ya en Gesesón Tamar, que es en Gandi. Entonces Josafat tuvo miedo, tuvo temor, y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién? A Jehová, al Señor. No eran unos cuantos enemigos, hermanos. Dice esta narración que era una gran multitud, un gran ejército. Los amonitas y los moabitas le traían ganas a Judá. Y Judá, acuérdense que ya no era todo Israel, solamente eran dos tribus, Judá y Benjamín, después de que se habían separado. Las 10 tribus estaban en el norte, Samaria, Siria, todo eso. Solamente eran dos tribus, Judá se quedó solamente un remanente, era una nación muy pequeñita. Entonces los moabitas y los amonitas dijeron, vamos sobre Judá. Y el rey tuvo temor, el rey tuvo miedo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy a la guerra? ¿Busco aliados? ¿Enviamos embajadores de paz? ¿Nos atrincheramos en nuestras ciudades? ¿Armamos una estrategia de guerra? ¿Qué hago? ¿Llego a un acuerdo mejor antes de ir a la corte delante del juez? ¿Me cambio a ese trabajo que me están ofreciendo? ¿Será que esta es la persona que Dios quiere para mi vida, con la que me tengo que casar, jóvenes? ¿Será esta la casa que Dios me tiene reservada? ¿Será tiempo de abrir mi propio negocio? ¿Será tiempo de embarcarme en este negocio? ¿Qué hago? Todos los días son decisiones. Y muchas veces nos encontramos delante de situaciones que nos causan temor. No sabemos cómo las podemos enfrentar de manera sabia. Josafat encomendó a Jehová su camino. Tuvo temor, se humilló para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Confió en Dios sabiendo que su vida tenía un propósito para el reino de Dios, que la nación que gobernaba tenía que cumplir un propósito en la historia de la salvación de la humanidad. Esto es lo que marca la diferencia, hermanos, en cristianos que saben que sus vidas son parte de un propósito eterno. Cuando sabes que tu vida es parte de un propósito eterno en el reino de Dios, las decisiones se llevan delante del Señor. La gente, aún cristianos, que viven por vivir, toman decisiones a la ligera, toman decisiones inspiradas en el compadre, en la comadre, en lo que le dijo la mamá, el papá, en lo que le dijo la mujer, en lo que le dijeron los hijos. Pero el cristiano que sabe que su vida tiene que ver con el reino de Dios, toma sus decisiones consultando la voluntad del Señor primeramente, sabiendo lo que Dios quiere para su vida. Josafat encomendó a Jehová su camino y Jehová lo hizo. El versículo 22 dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza,
Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron entre ellos. Ni siquiera entraron los hombres de guerra a pelear, ni siquiera. No fue necesario. Dios peleó por su pueblo. Esa decisión que te llega a quitar el sueño, esa decisión que tienes que tomar, que te está robando tu paz, consulta a Jehová. Encomienda a Jehová tu camino y ve si tu camino está alineado en el propósito de Dios. Si esa decisión que tienes en puerta para tomar, ¿en qué va a traer bendición al reino de Dios? Eso pregúntate antes de saber qué hago. ¿Qué hago? ¿Me divorcio o le digo que me perdone? Antes de tomar tu decisión, antes de decir, ¿le propongo matrimonio o me espero a ver si me sale otra mejor? Antes de tomar tu decisión, antes de tomar tu decisión, antes de decir, híjole, es que mi compadre dice que allá están pagando más, me cambiaré a ese trabajo. Híjole, ¿tú qué dices, vieja? No le preguntes a la vieja. Humíllate delante del Señor. Consulta a Jehová. Señor, si me cambio, ¿en qué se va a beneficiar tu reino? Hermanos, rara vez preguntamos eso en nuestras oraciones. Rara vez, pero gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por el Salmo 37 que nos enseña esto. Gracias a Dios porque a partir de hoy yo sé que muchos de ustedes, antes de tomar una decisión, van a decir, Señor, ¿en qué beneficia esto tu reino? ¿Qué bendición va a traer a tu reino si yo abro este negocio? ¿Qué bendición trae a tu reino, Señor, si yo compro esta casa? ¿Qué bendición va a traer para tu reino si yo me cambio de trabajo? ¿Qué bendición va a traer para tu reino si yo hago esta o tal cosa? ¿Cómo lo hago, Señor? ¿Qué es lo que va a bendecir tu reino? Y dime cómo lo tengo que hacer y si lo tengo que hacer. Y el compadre te va a decir, es que es una oportunidad, compadre, que si la dejas pasar. Y si Dios te dice, no, déjala pasar, confía en Él y Él hará. No le hagas caso al compadre, confía en Dios, confía en Él y deja que Él haga. Dios derrotó a los enemigos de Josafat, un pueblo unido, alabando a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, deleitándose en medio de la alabanza, confiando en Dios y Dios haciendo la obra. Josafat no puso adelante a los artilleros, a los lanceros, a los jinetes. Aventó por delante al grupo de alabanza. No es casualidad que las reuniones empiecen con el grupo de alabanza, hermanos. No digan, ay, la misma rutina de siempre, otra vez el 20 va a pasar, después el pastor viene a predicar. No es una casualidad. Es que la alabanza cambia. Es que cuando el pueblo de Dios empieza a alabar, hermanos, empiezan a pasar cosas tremendas. Muchas veces durante la alabanza Dios ya te habló lo que te tenía que hablar ese día. A lo mejor en la predicación te echaste un sueñito bien a gusto, pero Dios ya te habló en la alabanza. Dios ya administró tu necesidad a través de la alabanza. Dios ya derrotó a tus enemigos a través de la alabanza. Mientras levantabas tus manos, mientras aplaudías, mientras declarabas que grande es Jehová y digno de ser alabado, el Señor derrotaba a tus enemigos. El Señor hacía a un lado a tus enemigos y el Señor te daba la victoria que estabas necesitando. Y muchas veces ni cuenta nos damos de lo que está pasando, hermanos. Dios hace la obra. Dios hace la obra cuando nos deleitamos en Él. Cuando aprendes a deleitarte en el Señor, cuando encomiendas a Jehová tu camino, cuando confías en Él, Él hará. Versículo 25 dice, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, después de que hubo las emboscadas, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para ellos, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo oro, plata, piedras preciosas, joyas. 3 días, toda una nación recogiendo, porque era mucho lo que Dios les había bendecido.
Dices, es que yo no sé si Dios me va a bendecir. Dios te va a bendecir. Dios te va a dar. Dios va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde, cuando mi camino está enfilado al camino y al propósito de Dios. Cuando lo que yo hago estoy pensando cómo se va a beneficiar el pueblo de Dios. ¿Qué bendición va a traer para el reino de Dios mi nuevo negocio, mi nuevo trabajo, mi nuevo compromiso matrimonial? ¿En qué va a traer bendición al pueblo de Dios? ¿En qué? Dios lo va a hacer, y va a ser tanta la bendición que vamos a pasar días tratando de acarrear todo lo que Dios nos ha dado para bendición de su pueblo. Hay caminos cuyo destino no conocemos, pero sabemos que Dios es el que nos está enviando. Hay caminos que son decisiones que enfrentamos a lo largo de nuestras vidas. Y por último, hay caminos nuevos para nosotros. Hay un camino nuevo. Un camino nuevo que se presenta en el momento en que conocemos a Jesús, cuando le entregamos nuestra vida de todo corazón. Es un camino que nos define un propósito, una meta y un destino final. Propósito, meta y destino final. Siempre es así. El cristiano ya no tiene que andar dando bandazos en la vida, sino que ahora sabe lo que hace. Pablo lo explica en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas del pasado ya pasaron, se quedaron atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Es un nuevo camino. En el momento en que tú llegas a Cristo, no importa si tienes 15, 20, 50, 60 años, 80, en el momento en que llegas a Cristo, el Señor te abre la oportunidad de un nuevo camino. Quizás solamente vas a tener 10 años de vida, quizás vas a tener 50 o vas a tener 60, no importa. El tiempo que Dios te dé es el tiempo que Dios te está abriendo un nuevo camino, y ese camino tiene una meta, tiene un propósito y tiene un objetivo. Siempre Dios no hace las cosas a medias, siempre lo tenemos. Muchas veces no nos hemos dado cuenta. Jesús nos da un camino nuevo para andar. Nos toma del camino que nosotros habíamos escogido, como dice Isaías. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada quien agarró su propio camino. Pero el Señor nos reunió y nos puso en un solo camino que se llama Jesucristo. No importa nuestra edad. Quizás de joven no aprovechaste las oportunidades. Quizás no pudiste lograr lo que querías. Pero ahora en Cristo tienes la oportunidad de empezar un camino nuevo con un rumbo bien definido. El mejor ejemplo lo tenemos en los discípulos de Jesús. Mateo 4:18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y les da el propósito y el destino: y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro y Andrés ya tenían su propio camino, eran pescadores. Su camino era sostener a sus familias. Pero Jesús les ofreció un camino nuevo. Les ofreció un propósito y les ofreció un destino. Ellos confiaron en Él, porque no cualquiera deja sus redes para seguir a Jesús. No cualquiera está dispuesto a renunciar a lo que tiene por seguir a Jesús. Pero ellos decidieron confiar. No sabían lo que les esperaba en la tierra. Lo fueron sabiendo poco a poco. Y lo que sí sabían era que la eternidad en Cristo estaba asegurada para ellos, y eso le dio un sentido a su camino, les dio un propósito y les dio una meta. Jesús le ofrece un camino nuevo a otros discípulos, a Mateo, a Leví, en Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose Mateo, Leví, le siguió. En medio de todo el ajetreo, hermanos, de la gente que rodeaba a Jesús, sin duda eran cientos de personas. Muchos eran, por supuesto, buenas personas. Había hombres honestos, había gente ahí de buen corazón. Pero Jesús pone sus ojos en un hombre de mala reputación entre el pueblo. Un hombre al que se le consideraba un traidor por trabajar para el imperio romano cobrando impuestos. Un hombre adinerado,
a base de tranzas. Un hombre que no cabía en la descripción del reino de Dios. Un hombre que tenía un camino totalmente opuesto al que Cristo estaba predicando. Iba completamente en sentido contrario. Pero Jesús, con una sola palabra, le ofrece un camino totalmente nuevo. Un camino por el que nunca Mateo se hubiera atrevido a pensar o a imaginar siquiera. Pero Mateo confió en él. Confió en ese hombre que le hablaba y dejó que ese hombre le diera un propósito, que le diera una meta y que le diera un nuevo destino a su vida. Y parte de ese propósito, hermanos, lo estamos disfrutando hoy, 2000 años, más de 2000 años después. Cada vez que abrimos nuestras Biblias y encontramos el primer libro del Nuevo Testamento, nos encontramos con el Evangelio escrito de acuerdo a lo que hizo Mateo, Leví, el que estaba sentado en los tributos públicos, el despreciado, el que no tenía cabida en medio del pueblo, el que era considerado un traidor. Ahora cada vez que abrimos nuestra Biblia nos encontramos ahí a Mateo, hijo de Alfeo. Porque Dios tenía un camino nuevo para él. Dios tenía un propósito para la vida de ese hombre que iba a beneficiar primeramente al reino de Dios y su justicia en esta tierra. Si Mateo hubiera dicho que no, nos hubiéramos perdido de relatos hermosos. Si Mateo hubiera dicho que no, el reino de Dios, a lo mejor Dios hubiera usado a alguien más. Pero yo doy gracias a Dios porque Mateo dijo sí cuando Jesús le habló. Y gracias a que Mateo dijo sí, ahora podemos leer cuando Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo lo escribió. Mateo lo escribió. Lucas trató de escribir esto, pero no le salió tan bonito. Lean el capítulo 5, 6, 7, 8 de Mateo. Deleítense en el sermón del monte. Cómo lo escribe Mateo. Cómo tan hermoso que lo va describiendo. Cómo empieza Mateo: bienaventurados sois los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados, y empieza con todas las bienaventuranzas y empieza a hablar de la vida. Qué hermoso escribió Mateo. Gracias a Dios, porque Jesús le ofreció un camino nuevo. Y el camino de Mateo bendice ahora nuestras vidas. Lo mismo pasó con el resto de los discípulos, con los que siguieron con el correr de los años. Lo mismo pasó con Saulo de Tarso. Cuando Jesús manda a Ananías a orar por él, le dice en el camino que tiene que transitar en su vida Pablo. Le dice a Ananías: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En el llamamiento de Pablo ya estaba escrito ahí su destino. El resto del libro de Hechos nos narra que efectivamente Pablo fue por ese camino nuevo. Dejó el camino a Damasco, el camino de la ira, de la venganza, del enojo, para ir por el camino, la verdad y la vida. Vente, Javier, por favor. El camino nuevo, hermanos, que nos ofrece Jesús no solo va a impactar nuestras vidas, posiblemente nos use para impactar la vida de otros, quizá de otras generaciones, no lo sabemos. Eso no lo sabemos nosotros. Pero todos enfrentamos estos tres caminos todos los días. La diferencia es cómo lo estamos haciendo. Nos deleitamos en el Señor, encomendando al Señor nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestra vida cristiana en Él, confiando en Él, sabiendo que Él hará. O estamos caminando en nuestra propia vida sin propósito, sin sentido, sin metas claras y sin tener en cuenta el reino de Dios. Me encanta cómo Lucas, al escribir el libro de Hechos, léanlo en casa después, a partir del capítulo 19 al 24 más o menos, Lucas se expresa del cristianismo como el camino. Me encanta cómo lo dice Lucas.
Y lo escribe con mayúscula. El camino. Los que andaban por el camino. Los que despreciaban el camino. Y Lucas lo dice, Lucas lo escribe de esa manera. Él pudo haber dicho el cristianismo, el evangelio, la iglesia. Pero Lucas 5 veces, entre esos capítulos 19 al 24, habla del camino. Hermanos, Jesús es el camino. Y debe de ser nuestro único camino el que debemos de transitar durante nuestra vida. El camino del Señor nos da propósito. El camino del Señor le dará sentido a nuestra vida. Y al andar en el camino del Señor, abonaremos al reino de Dios todos los días. Caminaremos con una meta definida, como lo definió Pablo. Y si no sabías cuál es la meta de tu vida, si no sabes para dónde va tu vida y eres cristiano, vale más que subrayes esto en tu Biblia, porque aquí está el destino. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahí está tu meta, ahí está tu destino. Todos los días cuando te levantes, crees que vas al trabajo, crees que vas a la oficina, crees que vas a la escuela, crees que vas al daycare, crees que vas a donde crees que vas. No. Todos los días cuando te levantes tienes que pensar que estás yendo detrás del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y le tienes que decir al Señor todos los días: Señor, ¿de qué manera hoy me voy a acercar un poquito más al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? ¿Qué voy a abonar hoy al reino de Dios? ¿Qué voy a abonar hoy para ese destino? Así que todos los que somos perfectos, ¿cuántos de aquí son perfectos? Nadie ha entregado su vida a Cristo. Nadie ha sido justificado por la sangre de Cristo. Nadie ha vivido en la perfección de Cristo. ¿Cuántos de aquí son perfectos? Todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo ahora somos perfectos. Y dices, ay no, pues si tiene muchos errores. No estoy hablando de perfección humana. Estoy hablando de perfección espiritual por medio de la sangre de Cristo. Esa es la perfección. ¿Por qué? Porque el Señor no hace nada mal. Tu salvación no es imperfecta. Tu salvación no te hace imperfecto. Tu salvación te hace perfecto. A pesar de tus errores, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus caídas, somos perfectos en Cristo Jesús. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de aquí son perfectos? Ya son 3 por lo menos. Ojalá ahorita que oremos haya más. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sienten, esto también se los revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, como cristianos, como iglesia, sintamos esto mismo. Este deseo de caminar en el camino del Señor con esa meta puesta delante de nosotros. El reino de los cielos se expandirá de manera exponencial en esta ciudad, porque hubo cristianos que supieron deleitarse en Jehová, que encomendaron al Señor su camino, que confiaron en el Señor, y el Señor hizo la obra que Él quería hacer en esta ciudad. Dios no se ha arrepentido de lo que nos habló hace 10 años, hermanos, cuando yo los conocí. Dios no se ha arrepentido de lo que habló a muchos de ustedes hace 12, 13, 14 años desde que están en esta ciudad. Dios no se ha olvidado y Dios no se ha arrepentido. A nosotros se nos olvida, a nosotros se nos pasa la emoción y a nosotros nos hacemos a un lado y empezamos a caminar otros caminos. A Dios no se le olvida. Y si Dios dijo que Él iba a hacer, Dios lo va a hacer. Y si Dios necesita hacernos a un lado, nos va a hacer a un lado. Pero si nosotros decidimos caminar en el camino del Señor, el Señor lo va a hacer. ¿Cuántos quieren caminar ese camino? Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar.
Vamos a orar, dele gracias a Dios. No sé qué decisiones hay, hermanos, no sé qué caminos cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos que tomar. Hay decisiones que tenemos que enfrentar. Hay situaciones quizás que nos están causando temor, hay situaciones que nos están causando incertidumbre. Nos han invitado a hacer algunas cosas, a lo mejor no sabemos si hacerlo o no. No sé. Lo único que te puedo decir es: deleítate a sí mismo en Jehová. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él. Confía en Él. Y sorpréndete de las cosas que Él va a hacer. Pero piensa en el reino de Dios primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia. No te afanes por las cosas materiales, por las cosas del mundo. Afánate en las cosas de Dios. Afánate en las cosas de Dios. Comprométete con el Señor en tus tiempos de oración, en tus tiempos de lectura bíblica, en tus tiempos de congregarte, en tus tiempos de deleitarte en el Señor. Deleítate en el Señor. El mundo ya tiene demasiadas amarguras y aflicciones, hermanos. El mundo está lleno de aflicciones y amarguras, y todos nuestros días están llenos de cosas que nos amargan y nos frustran y nos cansan. Prueba ahora deleitarte en el Señor. Inténtalo, deleítate en el Señor. Encomienda al Señor tu camino. ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿Qué es lo que necesitas en tu camino? ¿Qué situación, qué decisión está ahí enfrente de ti? No sé, cada quien somos diferentes. Pero es un solo camino el que nos va a llevar a esa meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Y muchas gracias, Señor, por hacernos ver, Señor, que tus bendiciones y tus promesas no son palabras mágicas, ni siquiera son palabras que cualquiera las puede recibir y cualquiera las puede repetir. Y no funciona así. No funciona así. Tenemos que someternos a ti. Tenemos que consultarte a ti. Nos tenemos que humillar delante de ti. Tenemos que seguirte a ti. Tenemos que obedecer por donde tú quieres que nosotros vayamos. Quizás hasta el día de hoy mi vida ha sido dar bandazos por acá, por allá. Quizás mi vida no ha tenido ningún sentido, ningún propósito, más que sobrevivir. Y a lo mejor decimos: yo vivo para mi familia y yo nomás me importa que mi familia. No, ese no es un propósito, porque tu familia es temporal. Ese no es un propósito. Eso es una consecuencia. Nuestras familias viven bien y son bendecidas como consecuencia de que nosotros decidimos caminar por el camino del Señor. Ya caminaste tu camino muchas veces. Ya caminaste muchos años tu propio camino. ¿Por qué no pruebas ahora el camino de Dios? ¿Por qué no pruebas ahora caminar por el camino de Dios? ¿Por qué no le dices hoy: Señor, renuncio a mi camino? Renuncio a mi camino. No, ese no es. A pesar de estar en la iglesia por muchos años, Señor, me doy cuenta ahora que muchas veces he caminado por mi camino y he querido forzarte a ti a que tú bendigas mi camino, pero ese camino no va a ningún lado. Señor, el día de hoy, entendiendo lo que dice tu palabra, entendiendo lo que dice este salmo y lo que dicen los ejemplos que hemos hablado hoy, entiendo que tu camino es mejor. Entiendo que tú tienes un camino nuevo para mí. Señor, yo ya no quiero obstinarme en caminar mi propio camino. Ahora quiero caminar en tu camino. Quiero caminar, Señor, con un solo objetivo y una sola meta en mi mente todos los días: el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero que ese sea mi objetivo. Quiero que esa sea mi meta todos los días. Y quiero que todos los días, Señor, ese camino abone al reino tuyo, Señor, aquí en la tierra. Que todos los días, Señor, este mundo pueda ser mejor, porque yo tengo una vida de comunión contigo, porque yo tengo una vida de oración, una vida de lectura de tu palabra, de escudriñar, de deleitarme, gozándome con mis hermanos en los tiempos de reunión.
quiero abonar, Señor, al reino tuyo. Y como consecuencia yo sé que tú me vas a dar lo que yo necesite para mi vida. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, por favor hazlo hoy. Como este hombre al que le predicó Felipe, le dijo: ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y este hombre dijo con todo su corazón: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si nunca lo habías hecho, dilo hoy con todo tu corazón. Di: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y quiero que me dé un camino nuevo, y quiero que me dé un propósito nuevo en mi vida, y quiero amarle y servirle hasta el último aliento de mi vida. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Oh, qué hermosa presencia tuya, Señor. Se siente esa presencia tuya, Señor, en esta tarde aquí. Yo sé que te estás paseando y yo sé que estás bendiciendo vidas aquí, Padre. Habla, Señor, a cada corazón. Habla, Señor. Háblanos, háblanos.